La noche siempre caía pesada sobre el viejo Hospital San Aurelio, un complejo abandonado en apariencia, pero que seguía funcionando en ciertas áreas para casos especiales que nadie fuera del personal conocía. Los pasillos eran largos, cubiertos por baldosas que hacían eco con cualquier movimiento, como si la estructura misma intentara recordar cada paso que ahí se había dado. Y aunque muchos doctores rotaban por turnos, había 3 cuyo nombre nunca se mencionaba en voz alta. Eran parte de esos relatos que se transmitían entre empleados nuevos como advertencias disfrazadas de chismes. Relatos que, al escucharlos, hacían que cualquier persona evitara deambular sola por la noche. El primero de esos relatos lo contaba el Dr. Telles, un hombre ya entrado en años que trabajó en urgencias por más de 3 décadas. Él afirmaba que todo empezó una madrugada lluviosa, cuando un joven médico residente llamado Mauro aceptó cubrir un turno que nadie quería. Era un turno en el área de vigilancia neurológica, en un pasillo donde las luces fallaban y los expedientes más antiguos se acumulaban en estanterías metálicas. Mauro era valiente, o quizás ingenuo, porque no tardó en notar que en esa zona había algo fuera de lugar. Cada vez que pasaba frente a la habitación 3B, escuchaba un murmullo tenue, como si alguien estuviera tratando de recordar un nombre que tenía olvidado durante años. Ninguna habitación debería tener pacientes a esa hora. Al menos, no ahí. Al principio, Mauro intentó ignorarlo, pero conforme avanzaban las horas, los murmullos se convertían en frases más claras, más articuladas, casi suplicantes. Decían su nombre. Lo llamaban con una voz tan desgastada que parecía provenir del fondo mismo de la garganta de un anciano agonizante. Él decidió asomarse a la habitación con la excusa de que quizás se trataba de un paciente extraviado, un familiar perdido o incluso un bromista nocturno. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con una habitación completamente en desuso. Cama oxidada, cristales rotos, y un olor a humedad acumulada que sugería que nadie había estado ahí en años. Y aún así, desde el rincón más oscuro, escuchó ese susurro decir: tarde, llegaste tarde otra vez. El doctor retrocedió con la piel erizada, y esa misma noche pidió traslado de área. Nunca más tocó ese pasillo. Lo extraño era que, al día siguiente, cuando limpieza entró a inspeccionar, encontraron huellas frescas de pies descalzos sobre el polvo. Como si alguien hubiera estado ahí de verdad. Pero ese era apenas uno de los relatos. El segundo tenía que ver con la doctora Varela, que trabajaba en cirugía general. Una mujer estricta, respetada, siempre recta con sus decisiones. Ella aseguraba que conoció a un médico que jamás debería haber regresado a operar. Su nombre era Dr. Landeros, un cirujano brillante, pero cuya mente colapsó años atrás después de un caso traumático. Lo forzaron a jubilarse anticipadamente, pero ella juraba que, algunas noches, lo veía entrar a los quirófanos apagados, vestido con su vieja bata blanca sucia de algo que no era sangre fresca. Lo peor era que esas noches coincidían con reportes de pacientes que despertaban de sus procedimientos con marcas que no correspondían a su operación. Cortes pequeños, puntos de sutura en lugares donde no se había tocado tejido alguno. Como si alguien más hubiera intervenido durante la anestesia. La doctora Varela trató de comprobarlo. Una madrugada se escondió detrás del quirófano 4, el más antiguo. Poco después de la medianoche, escuchó el rechinar de una camilla siendo empujada, un sonido lento, acompañado del golpeteo metálico de instrumental antiguo. Cuando miró por la ventanilla, vio la silueta del doctor Landeros, inclinado sobre un paciente dormido, murmurando algo que parecía un ritual más que una operación. Sus manos se movían rápido, precisas, obsesionadas. La doctora intentó entrar, pero cuando lo hizo, no había nadie. No había paciente. No había instrumentos. Ninguna señal de actividad quirúrgica.
Solo la camilla recién marcada por ruedas que no coincidían con las del hospital actual. Ella renunció 2 semanas después. Dijo textualmente: "No puedo trabajar en un lugar donde los muertos aún creen tener turno". El tercer relato venía de un paramédico llamado Claudio. Él contaba que en el edificio pediátrico había un doctor que nunca se registraba en los sistemas, pero que cada tanto subía al tercer piso cargando expedientes antiguos bajo el brazo. Nunca hablaba con nadie. Nunca pedía material. Solo caminaba directo hacia un cuarto donde, supuestamente, hubo un brote de infección décadas atrás que obligó a evacuar toda el ala. Un cuarto donde murieron varios niños cuyas historias se enterraron para evitar escándalo. Claudio decía que lo había seguido una vez. Que lo había visto detenerse frente a una puerta clausurada, colocar su mano sobre la madera y decir: "Ya estoy aquí". Después de eso, la puerta simplemente cedió y se abrió por sí sola. El paramédico juraba que cuando miró adentro, vio camas pequeñas, todas cubiertas por sábanas amarillentas, y sombras con forma de cuerpo moviéndose debajo de ellas, como si los niños aún estuvieran luchando por respirar. Pero lo peor fue que desde el interior, algo comenzó a levantarse, una figura delgada, huesuda, tan alta que casi tocaba el techo, con un rostro que no tenía boca, pero sí ojos enormes y llenos de una tristeza tan profunda que hacía imposible apartar la mirada. Antes de que pudiera reaccionar, Claudio sintió una mano helada tomarlo del brazo. Era el doctor. Un hombre sin expresión, sin emociones, que le susurró: "No interrumpas. Ellos necesitan terminar su tratamiento". Claudio retrocedió, tropezó con su propio equipo, y cuando volvió a mirar, todo había desaparecido. No había niños. No había cama. No había doctor. Solo la puerta clausurada, intacta como siempre, sin señales de haber sido abierta en años. Pero estos 3 relatos eran apenas el inicio de lo que realmente ocultaba el Hospital San Aurelio. Porque lo que nadie quería admitir es que las historias no eran aisladas. Eran parte de algo más grande, algo que todos sentían pero nadie decía. Que las entidades que habitaban el hospital no eran pacientes, no eran familiares, y tampoco eran simples apariciones. Eran doctores. Doctores que no habían podido abandonar su trabajo incluso después de morir. Doctores atrapados en una obsesión eterna por seguir atendiendo a los vivos, incluso cuando ya no les correspondía. Y en una noche específica, cuando la tormenta más fuerte del año azotó la ciudad, 3 personas descubrirían que esos relatos no eran advertencias sino el preludio de algo que estaba a punto de despertar. La tormenta golpeaba contra las ventanas del Hospital San Aurelio como si intentara arrancarlas de cuajo. Los relámpagos iluminaban los pasillos y por unos segundos cada destello revelaba figuras que parecían moverse demasiado rápido, demasiado errático, como si solo existieran cuando la luz las sorprendía. Y esa noche, 3 personas se encontraban en el lugar exacto donde los relatos convergían sin saberlo. La primera era Elisa, una estudiante de enfermería que había aceptado el turno nocturno porque necesitaba el dinero. Apenas llevaba 2 semanas en el hospital, pero desde la primera noche percibió una presencia incómoda cerca de las estaciones de medicamentos. Nunca podía explicar por qué, pero cuando se quedaba sola, sentía la respiración de alguien detrás de ella, tan pegada a su oído que podía distinguir si era alguien joven o anciano. Esa madrugada, mientras revisaba inventario, escuchó una voz ronca y profunda susurrar: "No olvides la ampolla, enfermera, no lo olvides". Elisa giró enseguida, pero el pasillo estaba vacío. La segunda persona era Adrián, un técnico de laboratorio que había sido citado para reparar una centrifugadora en el sótano. Él conocía los rumores, pero jamás había visto nada. Hasta esa noche. Mientras bajaba por las escaleras principales hacia el subnivel, notó que el aire se volvía frío, como si descendiera hacia un pozo helado.
En cada escalón escuchaba un golpeteo metálico repetitivo que venía de abajo, como herramientas quirúrgicas chocando entre sí. Y lo que más lo inquietaba era el olor. Una mezcla desagradable entre cloro, sangre seca y óxido. Un olor que, según decían, solo se percibía cuando los antiguos doctores estaban cerca. La tercera persona era el vigilante nocturno, un hombre llamado Roberto. Él llevaba años en el San Aurelio, pero siempre evitó involucrarse con los rumores. Sin embargo, aquella noche notó que había algo distinto desde el inicio. Las cámaras de seguridad mostraban interferencias extrañas. Sombras que pasaban caminando por pasillos donde no había nadie registrado, puertas que se abrían solas, luces que titilaban como señales rítmicas. Y de todas las cámaras, hubo una que le heló la sangre, la de pediatría. Un niño vestido con una bata celeste caminaba descalzo por el corredor, aunque según registros no había ningún paciente activo en ese piso desde hacía meses. Roberto tomó su linterna, ajustó su cinturón y se dirigió hacia allá, aunque cada paso le exigía más coraje que el anterior. A esa misma hora, en los rincones más viejos del hospital, comenzó a escucharse un sonido que nadie supo describir del todo. Un susurro colectivo. No eran voces individuales, sino miles de murmullos superpuestos, como si un coro de médicos estuviera pasando lista, revisando nombres, confirmando expedientes. La tormenta rugió con fuerza, y en ese instante exacto, 3 puertas que llevaban décadas selladas comenzaron a abrirse lentamente, expulsando aire frío, como si detrás hubiera habitaciones sumergidas en un invierno eterno. Elisa, tratando de ignorar el miedo, escuchó un golpeteo insistente que venía del consultorio de neurología. Parecía alguien llamando desde dentro. Con pasos temblorosos se acercó y apoyó la mano en el picaporte. El metal estaba helado. Por un momento quiso retirarse, pero la voz volvió a sonar, ahora más insistente. Enfermera, regístreme. Ya casi es mi turno. Lo perturbador fue que la voz venía acompañada del sonido de uñas arrastrándose por la parte interior de la puerta, como si algo intentara rascar su salida. Ella retrocedió antes de abrir, y en ese movimiento sus ojos se cruzaron con algo que se encontraba al final del pasillo. Una figura con bata blanca, pero sin rostro, con una lámpara quirúrgica apagada colgándole del cuello como si fuera un amuleto. La figura levantó la mano y señaló directamente a Elisa, como si la estuviera asignando a un paciente que no debía ignorar. En el sótano, Adrián encendió la linterna de su teléfono al sentirse rodeado de sombras que se movían contra la dirección de la luz. La centrifugadora seguía dando ese golpeteo, pero ahora percibía algo más, un ritmo. Como si fueran pasos. Respiraciones cortas. Y de pronto, una voz suave surgió de atrás de él. Llego tarde, ayudante. Necesito preparar el tejido. Adrián volteó, y la luz temblorosa iluminó lo que parecía ser un quirófano improvisado en un cuarto que debería estar clausurado. En medio de la habitación, una camilla vieja sostenía una forma humana cubierta por una sábana. Y a su lado, un hombre con guantes quirúrgicos, pero con las manos completamente negras, como si el tiempo las hubiera podrido desde dentro. El supuesto doctor Landeros. Él levantó la cabeza y miró a Adrián con ojos que no reflejaban luz alguna. Pásame el bisturí, no podemos perder más tiempo. Adrián quiso correr, pero sus pies no respondían. Algo en el aire era tan pesado que lo mantenía paralizado, mientras el doctor se acercaba lentamente, arrastrando los instrumentos oxidados por el suelo. Roberto llegó a pediatría justo cuando la luz de su linterna se apagó. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver una silueta pequeña a mitad del corredor. El niño estaba de espaldas, quieto, como si lo estuviera esperando. Roberto tragó saliva y avanzó con cautela. Cuando estuvo a unos metros, el niño levantó una mano y la apuntó hacia una habitación clausurada. La misma que, según el relato, el doctor sin identificación visitaba por las noches.
La puerta tembló levemente, como si algo respirara detrás. El niño giró lentamente la cabeza hacia Roberto, pero el movimiento fue antinatural, imposible para cualquier ser humano. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos tenían ojeras tan profundas que parecía que no parpadeaba desde hacía días. Viene y susurró con una voz tan baja que parecía surgir desde el interior de la habitación clausurada. Ya viene. La tormenta rugió. Las luces del hospital se apagaron por completo durante un segundo. Y en esa oscuridad absoluta, los tres escucharon lo mismo al mismo tiempo. Un sonido de pasos firmes, calculados, avanzando por los corredores como un ejército sincronizado. Pasos de doctores. De aquellos que ya no pertenecían al mundo de los vivos, pero que esa noche habían sido convocados por algo que al fin despertaba tras décadas esperando. Y esa noche, los doctores muertos estaban listos para pasar lista nuevamente. La oscuridad se extendió por todo el hospital San Aurelio como si una mano gigantesca hubiera apagado el mundo desde adentro. Los generadores de emergencia tardaron unos segundos en reactivar algunas luces, pero cuando lo hicieron, estas parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras largas, deformadas, que parecían moverse solas. El sonido de los pasos seguía avanzando, firme, constante, con una cadencia que no pertenecía a seres humanos vivos. Era el ritmo de alguien que conoce cada pasillo, cada giro, cada puerta. Como si el hospital mismo, con todas sus memorias y muertes, les marcara el camino. Elisa apretó su carpeta de inventario contra el pecho y retrocedió mientras observaba cómo la figura sin rostro comenzaba a caminar hacia ella. No corría. No tenía prisa. Parecía tener absoluta certeza de que no necesitaba apresurarse para alcanzarla. Con cada paso que daba, las luces a su alrededor se apagaban, una por una, como si absorbiera la electricidad del ambiente. Elisa sintió un hormigueo en los brazos, un frío intenso que le subía lentamente por la espalda. Detrás de ella, la puerta del consultorio seguía golpeando desde adentro, como si alguien estuviera atrapado y desesperado por salir. Pero ese golpeo ya no era débil. Ahora era frenético, violento, acompañado de gritos ahogados y uñas arañando la madera. «Enfermera, ahora tengo que entrar a mi turno», decía la voz desde dentro. Ese turno que no debería existir. Elisa corrió finalmente. Sus pasos resonaron por el pasillo vacío, mientras un llanto involuntario se escapaba de su garganta. Pero cuanto más corría, más largo parecía hacerse el pasillo. Las lámparas parpadeaban, se encendían y apagaban como si quisieran revelar algo. Y entonces lo vio. Una sombra extendiéndose desde una esquina, larga, delgada, tan alta que parecía tocar el techo. No tenía forma humana, pero algo en su postura recordaba la figura de un doctor con una lámpara quirúrgica colgando del cuello. La sombra se movía de forma mecánica, avanzando hacia ella sin hacer ruido. En el sótano, Adrián seguía paralizado mientras el supuesto doctor Landeros caminaba hacia él arrastrando el instrumental. El cirujano levantó un bisturí oxidado y lo puso frente a su rostro, como si quisiera mostrárselo. ¿Sabes qué ocurre cuando el bisturí pierde filo?, preguntó con un tono que no parecía humano. Corta pero no limpia. Desgarra. Y hace más ruido. Adrián sintió que el aire a su alrededor vibraba, no con calor, sino con un frío antinatural que parecía congelar sus pensamientos. El doctor Landeros colocó una mano negra, marchita, sobre su hombro. Al tocarlo, Adrián sintió un dolor agudo, como si cientos de agujas se clavaran en su piel. Su visión se nubló un instante y, cuando volvió en sí, estaba frente a la camilla. La sábana empezó a moverse. Algo debajo respiraba, pero la respiración era irregular, con chasquidos, como si los pulmones tuvieran agujeros. Adrián quiso retroceder, pero la mano del doctor lo mantenía fijo en su lugar. «Necesito tu ayuda para completar esta cirugía», susurró Landeros.
Llevo años sin poder terminarla. La figura bajo la sábana se arqueó de manera grotesca, como si despertara de una anestesia mal aplicada. Los huesos crujieron. Los dedos se marcaron contra la tela desde dentro. Y lentamente, muy lentamente, la forma comenzó a sentarse, empujando la sábana hacia arriba. Adrián gritó, un grito desgarrador que retumbó por todo el sótano, pero nadie arriba pudo escucharlo. En pediatría, el vigilante Roberto observó cómo la puerta clausurada temblaba bajo los golpes del interior. El niño seguía señalándola, su rostro inmutable, como si esperara que Roberto hiciera algo. No puedo abrir eso, dijo él en voz baja, aunque sabía que nadie lo escucharía. El niño inclinó la cabeza, confundido, y susurró, si no lo abre usted, lo abrirán ellos. Antes de que Roberto pudiera preguntar quién es, la puerta emitió un chasquido seco. Otro más. Hasta que los clavos comenzaron a salir disparados uno por uno, empujados desde el interior. El sonido se mezcló con un susurro infantil, como un grupo de voces pequeñas intentando hablar al mismo tiempo sin coordinar palabras. Y entonces la puerta cayó hacia afuera. La habitación estaba completamente oscura, pero algo se movía dentro. La silueta de varios cuerpos pequeños se levantó, como si hubieran estado recostados durante décadas. Sábanas arrastrándose. Pies descalzos golpeando el suelo. Y una figura alta, aquella que Claudio había descrito en su relato, emergió detrás de los niños, inclinándose para no golpear el marco de la puerta. Sus ojos grandes brillaban con una tristeza abismal, pero también con una necesidad. Esa criatura levantó un brazo delgadísimo y señaló a Roberto. Falta una revisión, susurró una voz que no parecía provenir de la boca inexistente de la figura. El doctor te está esperando. Los niños comenzaron a caminar hacia él. Sus pasos eran lentos, sincronizados, como si obedecieran órdenes invisibles. Roberto retrocedió, pero tropezó con una camilla oxidada que no debería estar ahí. Los niños aceleraron. La figura alta volvió a apuntarlo, esta vez inclinándose hacia adelante, como si oliera su miedo. En ese momento, el sonido de los pasos de los doctores muertos resonó por todo el hospital con más fuerza. Ahora estaban corriendo. El San Aurelio se había convertido en un laberinto donde los vivos eran piezas fuera de lugar. Cada rincón parecía observar, cada sombra se alargaba, cada puerta vibraba como si fuera a abrirse por voluntad propia. Algo había despertado. Y era evidente que los doctores muertos no solo querían atender pacientes, querían reclamarlos. El hospital San Aurelio se estremeció como si un temblor subterráneo hubiera atravesado sus cimientos. Las lámparas parpadearon todas al unísono y un zumbido agudo recorrió los pasillos, un sonido tan vivo y tan penetrante que parecía surgir directamente desde las paredes. Era como si el edificio respirara. Como si algo profundo, atrapado allí desde hacía décadas, se estuviera incorporando por primera vez en mucho, mucho tiempo. Elisa, jadeando y con las manos temblorosas, llegó hasta el área de cirugía menor buscando una salida alternativa. Cerró la puerta detrás de ella y empujó una camilla para bloquearla, aunque sabía bien que lo que la seguía no necesitaba usar el picaporte. Al encender la luz, se dio cuenta de que no estaba sola. Había 3 camillas alineadas, cubiertas con sábanas impecables, como si alguien las hubiera preparado hacía unos minutos, pero ese sector llevaba cerrado desde hacía años. Sobre cada camilla había instrumentos quirúrgicos acomodados con precisión milimétrica. Pinzas, tijeras, bisturíes, todo ordenado como si los doctores todavía trabajaran ahí. Elisa tragó saliva. El ambiente estaba helado. Podía ver su propio aliento. De pronto, la puerta detrás de ella comenzó a vibrar. Alguien, o algo, estaba empujando desde el otro lado. Y entonces lo escuchó.
Una respiración profunda y ronca, como la de un hombre cansado, pero al mismo tiempo mecánica, repetitiva, exacta como la respiración previa a una cirugía. Elisa retrocedió hasta quedar junto a una de las camillas. Luego escuchó una voz que parecía brotar desde todas las paredes al mismo tiempo. Enfermera, prepárese. El paciente ya está listo. La camilla a su derecha comenzó a moverse. Algo debajo de la sábana respiró. Un levantamiento leve, apenas perceptible. Pero la figura se incorporó un poco más. Y un poco más. Hasta que la sábana cayó hacia un costado revelando un torso abierto, como si estuviera en plena cirugía pero sin sangre. Solo vacío. Una cavidad oscura en donde nada debía estar. La figura extendió un brazo descarnado, buscando a ciegas. Elisa gritó y retrocedió, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayeron al suelo haciendo un estrépito metálico. En ese instante, la puerta finalmente cedió. La figura sin rostro entró al cuarto. Su bata blanca estaba manchada, no de sangre, sino de un polvo grisáceo similar a ceniza. Avanzó lentamente hacia Lisa, levantando una mano no para atacarla, sino para señalarle la camilla como si la estuviera ordenando continuar la operación que él había comenzado décadas atrás. Termínela, murmuró la voz, tan profunda que parecía venir desde el piso. Elisa entendió, por fin, que esos doctores no estaban buscando herirla. No exactamente. Buscaban completar algo que había quedado pendiente. Algo que pedía, exigía concluirse, incluso desde el más allá. En el sótano, Adrián logró romper el trance que lo mantenía inmóvil. Con un impulso desesperado, empujó al doctor Landeros y corrió hacia la salida. La escalera de emergencia quedaba a unos metros, pero a medida que avanzaba el pasillo parecía duplicarse. O triplicarse. Como si cada puerta, cada pared, cada giro, fuera apareciendo de nuevo más adelante. Corría, pero no avanzaba. Un sonido húmedo lo hizo girar. La figura bajo la sábana había bajado de la camilla. Caminaba hacia él sin rostro visible, pero con la cavidad del torso abierta como un agujero negro palpitante. De ese vacío surgía un sonido que Adrián no podía comprender. Era como el llanto de alguien atrapado muy, muy dentro. Landeros apareció otra vez a unos metros de él, como si nunca lo hubiera empujado. No puedes irte, dijo con tono firme pero calmado. No estamos completos sin ti. Algo en ese momento cambió. No fueron pasos, ni sombras, ni voces. Fue el edificio entero. Las luces del sótano se apagaron por completo y solo quedó la penumbra azulada que venía de los viejos tubos fluorescentes. En esa oscuridad, Adrián pudo ver decenas de manos aparecer entre los huecos de las paredes. Manos huesudas, como si fueran de cuerpos que habían quedado atrapados detrás de los paneles. Algunas golpeaban. Otras arañaban. Y unas pocas parecían intentar alcanzar la luz para asomarse por primera vez en décadas. Mientras tanto, en pediatría, Roberto retrocedió a toda prisa cuando los niños salieron de la habitación clausurada. Sus rostros estaban cubiertos por vendas viejas, manchadas de un color marrón oscuro. Caminaban en silencio, extendiendo las manos hacia él como si reconocieran su presencia, pero sin ojos para verlo. La figura alta detrás de ellos inclinó su cuerpo esquelético y entró al pasillo. Su cabeza casi tocaba las luces del techo, y cuando éstas parpadearon, su rostro se reveló por un instante. No tenía rasgos humanos, solo una superficie lisa, blanca, como si su rostro hubiera sido borrado. Su voz resonó en el aire otra vez. El doctor necesita nombres nuevos. Pacientes nuevos. Están incompletos. Los niños aceleraron sus pasos y Roberto corrió en dirección contraria. A medida que avanzaba por el pasillo, las puertas a su alrededor comenzaron a abrirse solas. Algunas revelaban habitaciones vacías. Otras, sombras sentadas sobre las camas.
Y en una de ellas, vio claramente la silueta de un médico antiguo, con sombrero quirúrgico y mascarilla vieja, inclinado sobre un paciente invisible. Al sentir la presencia de Roberto, el médico levantó la cabeza y sus ojos, negros como pozos, lo siguieron mientras él corría. Los doctores estaban despertando. Y no buscaban asustar. Buscaban completar sus listas, sus procedimientos, sus cirugías. Los tres protagonistas, en distintos puntos del hospital, comenzaron a correr sin saber que el San Aurelio estaba cambiando de forma. Los pasillos se alargaban. Las puertas se multiplicaban. Los ascensores ya no llevaban a los pisos correctos. El hospital había dejado de ser un edificio. Ahora era un organismo vivo que cerraba sus entradas para que sus nuevos pacientes no escaparan. Esa noche, el San Aurelio quería operar. El Hospital San Aurelio dejó de comportarse como un edificio. Las paredes parecían respirar, los pasillos emitían un eco que no coincidía con los pasos reales, y las luces parpadeaban como si trataran de comunicarse entre sí. Cada sonido tenía un propósito. Cada golpe, cada susurro, cada vibración era parte de un lenguaje antiguo que nadie vivo podía entender excepto quienes estaban destinados a no salir. Elisa, con las manos heladas, continuó retrocediendo dentro de la sala de cirugía. La figura sin rostro seguía avanzando, señalándole los instrumentos. La camilla sobre la que el cuerpo incompleto respiraba se arqueó una vez más. Elisa tuvo que taparse la boca para no gritar. Un brillo metálico llamó su atención. El bisturí principal, perfectamente limpio y afilado, estaba ahora colocado frente a ella, aunque segundos antes no estaba en ese lugar. Termínela, repitió la voz, ahora detrás de su oído. Elisa giró, pero no había nadie concreto allí. Solo sombra, solo presencia. Cuando volvió a mirar la camilla, la figura ya estaba completamente sentada, la cabeza inclinada hacia un costado, como si el cuerpo estuviera observándola sin ojos. Su torso vacío se contrajo lentamente, exhalando un olor frío, seco, parecido al de una morgue. Elisa no pudo más. Corrió hacia la otra puerta del quirófano. Cuando la abrió, encontró un pasillo que no debería existir. Un corredor estrecho, sin iluminación, lleno de camillas viejas apiladas a los costados, como cuerpos arrumbados. A medida que avanzaba, escuchó el sonido de ruedas metálicas detrás de ella. Era el quirófano moviéndose, como si algo dentro arrastrara las camillas detrás de su vida. En el sótano, Adrián lograba avanzar apenas unos pasos antes de que el hospital volviera a torcerse. Cada escalera que encontraba terminaba en un muro. Cada pasillo que reconocía estaba alterado, duplicado, modificado. Como si el San Aurelio reorganizara su estructura para que él no pudiera salir del subsuelo. Las manos que salían de las paredes se agitaban cada vez con más fuerza, algunas golpeando los paneles en un intento frenético de atravesarlos. Adrián pudo escuchar los susurros. Voces de pacientes atrapados, no muertos, sino suspendidos en un estado incomprensible. Vidas que nunca terminaron de irse, gritando por ayuda que jamás llegó. El doctor Landeros se materializó frente a él otra vez, sin hacer ruido, sin transición. Sus ojos vacíos parecían llenos de una autoridad absoluta. Todo en él recordaba a un cirujano veterano, excepto por su piel cuarteada, sus dedos demasiado largos y un temblor que no parecía humano. No puedes irte porque no has sido dado de alta, dijo con un tono casi paternal. Detrás de él, el cuerpo sin rostro que había estado bajo la sábana se aproximó, caminando con movimientos torpes, como si cada articulación se rompiera un poco con cada paso. El torso abierto emitía un sonido húmedo, como si algo dentro intentara respirar a la fuerza. Adrián buscó escapar, pero Landeros extendió una mano y el pasillo entero se oscureció. En medio de la penumbra, decenas de figuras comenzaron a aparecer.
Eran médicos antiguos, enfermeras que parecían fotografías de otra época, todos con expresiones distorsionadas, como si la muerte los hubiera tomado en medio del trabajo. Nos falta personal, dijo Landeros. Nos faltan manos. Adrián entendió, demasiado tarde, que el hospital quería convertirlo en uno de ellos. En pediatría, Roberto logró llegar a la escalera principal. Su respiración era tan agitada que le dolía el pecho. Los niños vendados seguían subiendo detrás de él, uno por uno, sus pasos suaves y constantes. La figura alta los acompañaba con movimientos lentos, como un pastor guiando a su rebaño. Roberto intentó abrir la puerta que conectaba con el estacionamiento, pero la manija estaba fría. No fría normal sino congelada. La puerta parecía hecha de hielo sólido. La figura alta habló desde detrás de él, sin necesidad de boca. No puede salir sin consulta previa. Roberto giró y vio que los niños estaban más cerca de lo que pensaba. Uno estiró su mano vendada y la colocó sobre su muñeca. La piel del vigilante se entumeció al instante. Sintió como si sus huesos se volvieran livianos por dentro, huecos. Otro niño tomó su otra mano. Y el tercero le tocó el pecho, justo sobre el corazón. La figura alta se inclinó, casi rozando su cabeza con el torso. De su superficie blanca, lisa y anónima, brotó un susurro. El doctor quiere ver cómo late. La presión de las pequeñas manos comenzó a intensificarse. Roberto sintió que su cuerpo se comprimía, como si trataran de moldearlo para que cupiera en algún lugar que no era suyo. Trató de gritar, pero su voz se quebró. La figura alta levantó un brazo absurdamente largo y señaló el techo. En ese mismo instante, se escuchó un golpe seco en toda la estructura del hospital. Un estruendo que parecía provenir del piso más alto. Luego, otro. Y otro más. Era como si algo enorme caminara allá arriba, algo pesado, algo que había estado dormido durante décadas y ahora descendía piso por piso. Los tres protagonistas, sin saberlo, escucharon el mismo sonido desde sus respectivas ubicaciones. Un golpe. Luego otro. Los muros vibraban. Los cables de las luces tintineaban. Las puertas temblaban. Algo gigantesco, una presencia de autoridad absoluta, se acercaba a todos ellos. El doctor principal. El que había dirigido el San Aurelio cuando ocurrió el incidente. El que nunca salió. El que no podía ser olvidado por los otros doctores ni por los pacientes que quedaron atrapados en medio de su última operación. Era el cirujano jefe. Y lo peor no era que estuviera bajando por las escaleras. Lo peor era que todos sabían, sin que nadie lo dijera, que no venía a ayudar. Venía a terminar lo que había empezado. La sombra que proyectaba desde el piso superior cubrió varios pasillos del hospital al mismo tiempo. Porque esa cosa no caminaba como un hombre. Caminaba como algo que ya no pertenecía al cuerpo humano. Y estaba cada vez más cerca. Lo que siguió después de aquel último paso fue la culminación del horror acumulado de las tres historias, como si las voces, los susurros y las sombras escucharan que alguien más estaba dispuesto a repetir su nombre. Porque cuando el doctor Molina se acercó al centro del quirófano 6, sintió que todo el aire de la sala le jalaba hacia adentro, como si la presión del ambiente quisiera succionarlo. Y dentro, el suelo estaba completamente seco, sin rastro de la sangre que él mismo había visto correr por debajo de la puerta. No había camillas, no había equipo, no había instrumentos. Solo una habitación en ruinas absolutas, con paredes desconchadas y moho negro subiendo por las esquinas como manos intentando salir del piso. Pero lo que lo congeló fue ver, parado al fondo, lo que parecía ser la figura del doctor desaparecido hacía ya muchos años. La bata amarilla, el cabello canoso, el rostro completamente pálido y vacío. No respiraba, no parpadeaba. Solo estaba allí, como si hubiera estado unido a esa sala desde el día de su desaparición. Molina dio un paso hacia atrás, pero sus pies no respondían.
La presencia lo retenía con el mismo hielo que le había recorrido los huesos minutos antes. La figura levantó lentamente una mano, señalando hacia la camilla metálica que había materializado de la nada. Y en esa camilla, alguien estaba acostado. Era él mismo. Lo reconoció al instante. Su cuerpo inmóvil, la piel azulada, el pecho hundido como si algo lo hubiera exprimido horas antes. El doctor quiso gritar, pero la figura frente a él habló sin mover los labios, sin generar sonido alguno, como si las palabras se formaran directamente en su mente. Entenderás. Ahora te toca a ti. Molina sintió como su cuerpo era empujado hacia adelante, a pesar de que él quería correr en dirección opuesta. Sus dedos se estiraban contra su voluntad, intentando tocar la camilla, y en el instante exacto en que rozó el metal frío, toda la habitación se iluminó con un destello rojo. El hospital entero pareció vibrar como si un motor enorme hubiera despertado desde sus entrañas. Y entonces, vio a todos ellos. A los que habían muerto en la historia del Dr. Jiménez. A los pacientes sin rostro que perseguían a la doctora Sandoval en los pasillos. A los niños que susurraban los nombres de los vivos. A las enfermeras que caminaban con las piernas quebradas. Todos estaban allí, mirándolo, rodeándolo, con los ojos vacíos y brillantes como vidrio mojado. Uno de ellos, una figura hundida en sombras, se acercó y apoyó una mano en su hombro. La voz que habló esta vez sí tuvo sonido, un eco que rebotó en las paredes como si viniera desde 100 gargantas a la vez. Las historias no terminan. Solo cambian de médico. La visión se quebró de golpe. Molina abrió los ojos en el estacionamiento del hospital, recargado contra su automóvil, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Tenía las manos manchadas de sangre seca. Miró hacia atrás, hacia el edificio, y en una ventana del cuarto piso juraría haber visto a su propio reflejo observándolo, pero no coincidía con sus movimientos. El reflejo sonreía. Marcó el número de su residencia médica, anunció entre tartamudeos que renunciaba, que no volvería jamás, que no importaba lo que dijeran. Pero mientras hablaba, una ambulancia llegó frenando bruscamente junto a él. De sus puertas bajaron 2 camilleros, empujando una camilla cubierta por una sábana gris. Iban directo hacia él. Y justo al pasar, la sábana cayó 1 centímetro gracias al viento. Lo suficiente para que Molina viera un rostro. El suyo. Pero ya sin ojos. El camillero lo miró y le dijo con absoluta naturalidad: «Doctor, ya es hora. Lo están esperando en el quirófano 6». El resto del mundo pareció desvanecerse detrás de una cortina de ruido estático. Sintió el tirón. Sintió la fuerza invisible que había sentido antes. Y cuando quiso correr, no pudo. Sus piernas dejaron de responderle. Los hombres lo tomaron del brazo con demasiada facilidad, como si su cuerpo ya no pesara. Y mientras lo arrastraban hacia la entrada del hospital, algo dentro del edificio abrió la puerta automáticamente, como dándole la bienvenida. Nadie fuera escuchó sus gritos. Nadie vio cómo la puerta se cerró por dentro, lentamente, y cómo la figura que había sido el doctor Molina desapareció tras los vidrios oscuros. Dentro, en el pasillo, las luces parpadearon solo una vez. El quirófano 6 estaba abierto. Y alguien, desde adentro, murmuró: «Que pase el siguiente doctor».